presentó ahí de primera. Claudita, ¿cuánto hace que usted fue al zoológico la última vez, pues? Más o menos unos 9 años. Uf. ¿Seguro? ¿Todo eso? Sí. La hermanita Bárbara, ¿cuánto hace que fue al zoológico? Bueno, la hermanita Bárbara no. La hermanita Janet, ¿cuánto hace que fue a visitar un zoológico? Hermanitas, ya va a ser 4 años que fuimos la última vez. Bueno, más reciente. Otra hermanita que vea por ahí. La hermana Ana, ¿cuánto hace que fue al zoológico? Hermana, no sé si 20, 30 años. Uy, hace bastante, hermana. Bueno, ¿a ustedes les gustaría que yo fuera su guía al zoológico hoy? Los voy a llevar a recorrer un zoológico, pero resulta que como el zoológico es tan grande, apenas escogí ciertos grupitos para esta noche. ¿Listo? ¿Me acompañan? Bueno. Vamos pues. Vamos para el zoológico. Bueno, venimos hablando en los capítulos anteriores de holocaustos, de ofrendas y de servicios sacerdotales, ¿se acuerdan? Ahora les pregunto, ¿tiene Dios interés en lo que nosotros comemos, en nuestra dieta alimenticia? ¿Sí o no? Sí, señora. ¿Quién se atreve? Sí, hermano. Sí. Sí, señorita. Sí. Sí, señora. Saben, hermanas, Dios está tan interesado aún hasta en detalles pequeños en la vida de su pueblo. Ningún detalle es demasiado pequeño para que Él lo pase por alto. Él tiene cuidado y podemos decir total cuidado para su pueblo. Y Dios obra para el bien de ellos o de nosotros. Los israelitas eran el pueblo escogido por Dios, ¿se acuerdan? Eso lo sabemos. Y ellos tenían que presentarse ante Dios ceremonialmente limpios. Por tanto, Dios les dio mandamientos y les enseñó cómo debían de presentarse limpios a Él. Voy a compartir pantalla para que empecemos a pasear el zoológico. ¿Listo? ¿Lo ven? ¿Está bien ahí? Sí. ¿Me oyen? ¿Ven el zoológico? Parte del zoológico. No vamos a visitar esta partecita ahora. Te ve y te oye, hermano. Vamos a mirar estos animales que los llamamos animales de la tierra. Empezamos el capítulo 11 con estos animales. Estos animales son limpios. Lo vemos ahí que dice animales de la tierra limpios. ¿Cómo sabían ellos o cómo les había enseñado Dios que eran limpios? ¿Y por qué eran limpios? Los animales limpios de la tierra debían de tener pezuñas hendidas y debían rumiar. Esa era la característica de que estos animales eran limpios. ¿Listo? No olvidemos eso. Pezuñas hendidas y que rumian. Miremos a estos del agua. Los del agua tenían que tener aletas y escamas, tanto los del agua dulce como los del agua saladas. Aquí ahora encontramos un cuadro
donde encontramos animales que no son limpios. Son animales de la tierra y del agua, algunos de los que tenemos aquí. Ya nos dimos cuenta o aprendimos que por ejemplo, el cerdo, él es un animal impuro. ¿Por qué es impuro? Porque tiene pezuña hendida, mas no rumia. Miramos el conejo y este animalito tampoco llenan la característica. Tienen una de las dos. Entonces, si tenía pezuña hendida, pero no rumían, ya eran impuros o inmundos. Y si rumiaban, pero no tenían pezuña hendida, lo mismo en cualquiera de las dos partes o formas. Miramos estos dos animalitos que sí eran limpios, estas palomas y las codornices que miramos que el pueblo de Israel comió en el desierto. Dios les proveyó carne. Entonces ellos podían comer estas palomitas y estas codornices. Sabemos que el pueblo de Israel aprovechaba la cacería y comía mucho de lo que ellos iban al campo y cazaban o podían encontrar. Entonces, pero esa cacería debería cumplir con los requisitos que Dios les daba. ¿Quién quiere comer de eso? Ninguno, ¿cierto? A nuestra vista no nos provoca, ¿sí? Y para el pueblo de Israel, esos animales eran totalmente impuros. Ninguno de ellos cumplía los requisitos. Bueno, aquí miramos algunos insectos. Estos 3 insectos los encontramos en el capítulo 11, que es el que estamos estudiando. Ellos, para comer estos insectos, también tenían que tener sus características. Por ejemplo, este argol. Y los que podían comer tenían que tener piernas. Aquí vemos esta es una langosta. ¿Recuerda quién comió langostas? Juan el Bautista. Y este es el langostín. Este es el langostín. Estos 3 están nombrados ahí. Estos son limpios. Ahora miramos estos. Estos son impuros. Ese ratoncito quedó ahí. Miramos que estos animalitos, ellos no lo podían comer ni tocar, y muertos sí que menos, porque quedaban de una vez contaminados o impuros. Y tampoco podían comer ningún animal que tocara su pecho, por decir algo, o su barriga con el piso, que se arrastrara. Así que menos el puercoespín, ni la rana, ni nada. Ninguno de esos llenaba los requisitos para comer. Y serían contaminados si lo tocaban o tocaban su cuerpo muertos. Bueno, los israelitos tenían que discernir entre lo limpio y lo inmundo, y Dios se había encargado de informarles a ellos, darle la instrucción a través de Moisés qué podían comer. Pero me llamó la atención esas características, qué significa para nosotros, y copié los versículos para ganar tiempo, porque no, Claudia me toca la campana. Ay, perdón. Ay, no. Aquí vamos. Entonces, ¿qué es rumiar? Miramos en el Salmo 1, versículo 2. Leámoslos todas, pero no hagan bulla, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué tarea para el pueblo de Israel? Ellos iban y hablaban, Moisés les enseñaba la palabra, lo que Dios dijo tal cosa, y los mandamientos son estos, y tenemos que comportarnos así. Todos estos animales se pueden comer, estos no, y Dios quiere que ustedes anden de esta manera. Moisés les instruía de acuerdo a lo que Dios le daba para que le dijera al pueblo. Ellos no tenían una escritura,
Entonces, ¿qué tenían que hacer? En la ley de Jehová está su delicia. Tenían que rumiar y en su ley meditar de día y de noche. Yo me imaginaba cuando leí este versículo que el pueblo de Israel salía de la reunión con Moisés y se iban por el camino. Pero ¿qué es esto? Recuerda lo que dijo allí, y todos como colaborándose para guardar esa palabra, no solo en su mente, sino también en su corazón. Y también los niños preguntando y ellos diciéndole a los jovencitos, a los jóvenes, si te das cuenta lo que dijo Moisés que debemos hacer, mire que esto. Bueno, yo les pregunto a ustedes, el sábado los israelitas lo tenían dispuesto para Dios, ¿cierto? Entonces iban, escuchaban, tenían tiempo para rumiar o meditar todo el día. Pero ¿qué pasaba durante la semana? ¿Será que no trabajaban? Claro que sí, tenían que trabajar. Y mientras que trabajaban, ¿qué debían de hacer ellos? Tenían que seguir rumiando o meditando la palabra de Dios. Nosotros trabajamos, ¿cierto que sí? Las israelitas trabajaban, claro que sí. Ellas tenían que atender a sus esposos, tenían que lavar, tenían que, planchar no sé, pero por lo menos tenían que lavar loza, cocinar, hacer aseo, ir a buscar comida, leña, no sé, tantas cosas, porque miramos también que ellos en este tiempo estaban en el desierto, donde Dios le estaba dando también muchas leyes. Pero mientras que buscaban, hacían los oficios de la casa, ellos también estaban rumiendo o meditando lo que Moisés había dicho, les había dicho que Dios les decía a ellos. Ahora pregunto, hermanas, ¿será que nosotros necesitamos estar, ojalá pudiéramos, ¿no? sentadas todo el día meditando y rumiando la palabra de Dios? Gracias al Señor, el Señor nos da ciertos espacios para estar cerca de Él, pero también podemos rumiar o meditar mientras lavamos la loza, mientras hacemos el sancocho o guisamos la carne, hacemos tantas cosas en la casa, pero nuestra mente y nuestro corazón debe de estar conectados con Dios. Entonces, hermana, no hay excusa para no rumiar la palabra de Dios. Podemos hacerlo todo el tiempo. Eso es rumiar. Eso lo hace la vaca, ¿recuerdan? La vaca traga el pasto, lo lleva hasta cierta parte del tracto y luego al rato lo devuelve y otra vez mastica eso, o sea, está rumiando. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros cada día meditemos en Él, meditemos en su palabra, que el Señor nos ayude en esto. Si no lo hacemos, hermana, empezar a hacerlo. Es la oportunidad que Dios nos está dando, recordándonos estas cosas. Ahora miramos lo que es la pezuña hendida. Eso, bueno, es un conjunto de dos pezuñas en una misma pata. O sea, eso es separación. Eso habla de que nosotros debemos, el pueblo de Israel estaba separado de las demás naciones, ¿sí? Estaban, bueno, sabemos que entre ellos algunos dijeron yo voy y se metieron ahí, pero la idea de Dios es que ellos estuvieran apartados del mundo, poniendo una mirada hacia el futuro que debían esperar en Dios. Entonces, la pezuña hendida nos habla de separación. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Nosotros, hermanas, también hemos sido llamadas, un pueblo aparte. Y ese pueblo ya no es el pueblo judío.
somos nosotras, la iglesia de Cristo, llamados para glorificar a nuestro Señor. Entonces, somos llamadas para andar como es digno de la vocación, ¿sí? Y pensaba en esto, Señor, yo he sido llamada. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para que estemos separadas. Ya si teníamos las costumbres de la vieja naturaleza, de esa manera vana de vivir, esa debe quedar a un lado, hermana, y andar de acuerdo a la voluntad del Señor. Las aletas de los pescados, ay caramba, representan al creyente impulsado o guiado por Dios. ¿Sí ven los pescaditos cómo se impulsan con estas aletas? Con ellas, sin ellas no pueden nadar. Entonces, el pueblo de Israel era impulsado por la palabra de Dios a través de Moisés. Era impulsado por las promesas que Dios le daba a ellos. Esa era su motivación. Leamos Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor nos impulsa a nosotros a través del Espíritu Santo. Nos impulsa a que seamos buenos hijos de Dios. Nos impulsa a que llevemos una vida recta delante de Él. Nos impulsa a que tengamos un testimonio transparente delante de Él. Y aparte de todo eso, hermanas, nos impulsa a que testifiquemos de Él, a que hablemos de Él. ¿En dónde? A nuestros vecinos, a nuestra cuadra, a la manzana, al barrio, a Bucaramanga, a Pereira, donde quiera que estemos, al Playón también. Entonces, hermana, el Espíritu Santo, para que nos impulse y nos guíe, debe de estar totalmente en libertad. No debe de estar contristado ni apagado. Esas son las aletas, hermanas. Cuando nos habla de escamas, habla de revestirnos en la justicia divina. Eso es lo que representan las escamas. Y miramos Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo. ¿De cuál nuevo? Del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revistámonos, hermanas, llenos de la palabra de Dios. Revistámonos conforme a la imagen del que nos creó, de Dios mismo, y renovemos nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esas son las escamas que representan esos pescados tanto de río como de agua dulce como de agua salada. Ese revestimiento lo podemos tener y nos habla Colosenses 3:10 de él. Bueno, esas fueron las normas que el Señor dio en cuanto a animales limpios e inmundos al pueblo de Israel. Yo quisiera que todos leyéramos esta porción que tengo aquí. La coloqué para que no vayamos a la Biblia, sino que la leamos en la Biblia, pero ahí en la pantalla para estar todas leyendo. Dice, Hechos 10, bueno, del 9 en adelante. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaron a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto
y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda, común o inmunda, he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bueno, ¿qué nos enseña esto? Que ahora tenemos una nueva promesa para nosotros. Dios limpió todo y lo vamos a mirar a través de estos versículos. Romanos 14:14 dice: yo sé y confío ¿en quién? En el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Hermanas, el Señor limpió nuestro corazón, que era lo más inmundo. Limpió las cosas para que nosotros la disfrutemos. Ahora en Hechos 15:21. Esto es para nosotras, la iglesia, los gentiles. Todos esos animales inmundos que eran para el pueblo de Israel, ahora para nosotros los gentiles tenemos que abstenernos de ciertas cosas. Y el Señor nos dice que os abstengáis de sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Y a mí me llenó tanto, me sentí tan contenta cuando leí: pasadlo bien. O sea, disfruten. Mire, ahí tienen las cosas. No se amarguen por eso. Ahí tienen, aprovechen. Así que pueden comer cerdito, no hay problema. Entonces, hermana, ese recorrido por el zoológico nos está dejando esa enseñanza. Pero sin embargo, el Señor nos exige que debemos abstenernos de ciertas cosas. Tampoco es que no, tranquilos, hagan todo lo que quieran y felices. No, de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué es sacrificar a los ídolos? Si yo sé que llegó el día de San Fulano y ese día sacaron carnes o animales o plátanos o yucas o bueno, todo lo de agricultura y todo eso, y lo pusieron en la plaza y eso es para honor a ese ídolo, yo no debo comprar eso y tampoco lo debo comer, porque eso es sacrificado a los ídolos. Mas también la Biblia dice: si yo voy a la plaza a comprar, yo compro. Yo no sé que eso lo sacrificaron, por tanto, no tengo culpa de eso. Pero si llega la hermana Janet y me dice: no, Melba, imagínese que eso lo tenían esta mañana en sacrificio a los ídolos, de inmediatamente no debo comprarlo porque ya obtuve la información que es sacrificado a los ídolos. De sangre, hermanitas, se nos acabaron las rellenas. Nada de rellenas en sangre. Nada de rellenitas. Las podemos rellenar de otra cosa, pero si contienen sangre, por favor, no. Está prohibido para nosotras. De ahogado. O sea que si una vaca se cayó al río y se ahogó y yo me entero o me dijeron que esa vaca se ahogó y la mataron y la están vendiendo, yo no debo comer o comprar de esa carne. Y de fornicación, es decir, las niñas solteras tuvieron sexo con otro joven, eso no debe ser, debe apartarse de eso. Por eso es importante las niñas,
cuídense, dependan de Dios para su noviazgo. No hay necesidad de tener novios. A veces las niñas se afanan porque tengo 18 años y no he tenido el primer novio. No se preocupen por eso, que el Señor a su tiempo les dará su novio, su esposo. Decía una vez que íbamos caminando hacia la represa del Playón y mi niña tenía como 14 años y otras jovencitas iban ahí conmigo. Y una de las jovencitas se apartó y me dijo, hermana, ¿usted por qué no permite que su hija tenga novio? Y yo, ¿cómo así? Que yo no le permito que tenga novio. Sí, de pronto ella quiera tener novio y usted siempre habla que si quieren tener novio es para que se casen. Entonces, deben tener experiencia en el noviazgo para luego mirar a ver con quién se casan. No, niñas, aquí hay jovencitas y el Señor está diciéndoles, no se apresuren, el Señor tiene su esposo, oren por él, que el Señor se los guarde y él se los presentará el día que él considere necesario. No se apresuren, porque tener un noviazgo sin ningún control, por tenerlo, eso puede ser un peligro eminente para una jovencita. Entonces, por favor, debemos apartarnos de fornicación y las casadas también debemos apartarnos, claro, del adulterio, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, por favor, guardémonos de estas cosas, que es lo que nos corresponde a nosotros. Hay animales, bueno, ahorita lo vamos a mirar. Perdón. Bueno, hay animales que uno solamente con mirarlos no son atractivos a los ojos, ¿cierto? De ninguna manera uno quiere comer eso. Entonces, simplemente no lo voy a comer porque no es lo que yo quiero comer. Y si son inmundos, pues de paso, ¿para qué lo hacemos? Bueno, sentí tomar esta porción de Marcos. La voy a leer en altavoz y ustedes muevan su labio para saber que vamos leyendo juntas. Pero al terminar la última parte del último versículo, espero que algunas o todas, no sé qué, no sé si todas, ahí miramos cómo se dan las cosas, podamos terminar juntas diciendo la última palabra. ¿Listo? Esa es la dinámica. ¿Listo? Marcos 7, 1 al 9. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios,
os aferráis a tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar nuestra tradición. Hermanas, que el Señor nos libre de caer en estas cosas, porque ahí seríamos como los fariseos y los saduceos, y tendría que decirnos esa palabra tan maluca que es hipócrita. Hermanas, y qué triste que a veces nos metemos en tantas cosas, que esa hermana se puso rojo el cachetico, que mire que la faldita le llega hasta los tobillos, con este calor que hace, o que la falda está muy corta, que mire que no levanta las manos, que mire que echa las manos atrás mientras que oramos, que mire que ella no hace tales cosas. Bueno, tantas cosas que podemos o que se dicen. La otra cosa es en cuanto a la posición, que mire que alzó la pierna, que no la alzó, que se le vio, que no se le vio, que el espíritu está apagado, que está triste, y se oyen muchas cosas como esas. Eso parece que es como los mismos israelitas, con rudimentos de hombres, ¿cierto? Con pensamientos humanos. Una vez una hermana llegó en un pantalón a la cena, pero el pantalón era de tela y era ancho, y la hermana estaba embarazada, y todos se incomodaron. Bueno, eso no pasa aquí en el playón, yo creo que allá donde ustedes tampoco, ¿cierto? O pasa solamente en el playón, no sé. La cuestión es que hubo mucha incomodidad, y al terminar la reunión, criticaron a la hermana, y la hermana se sintió muy triste. Y tanto que ella dijo, ¿quién de ustedes se atreve a colocarse un pantalón como este para caminar por el playón? Ni siquiera para venir a la capilla. Porque si el pantalón es vestido para hombre, como ustedes me están diciendo, este que yo tengo, ¿ustedes se lo colocarían? Y bueno, los hermanos quedaron callados, no sabían qué decir. Yo no aconsejo, personalmente, por la gracia del Señor, nunca he ido en un pantalón a la cena. Otros sí, y no los critico. Pero en vez de ponernos nosotros a perder una buena comunión con Dios, como es en una reunión, preocupémonos por nuestro propio vestir y dar ejemplo para que otros nos imiten, ¿cierto? Porque a eso nos llama el Señor, a que seamos imitadores de Cristo, y otros nos imitarán a nosotros, que no somos dignos, pero nuestro ejemplo arrastra, hermanas. Entonces, nos metemos en que la hermana no hace aseo, o mire que llegó con el vestido viejo, o lo que sea. No, hermanas, el Señor quiere que le honremos de corazón, que hagamos las cosas para Él, que le amemos, que tengamos el Espíritu Santo, como miramos en Hechos, contento, que lo tengamos, que estemos bien con Él. Eso es lo que el Señor quiere, una buena relación con el Señor. Hermanitas, Claudia está que me mira. Este capítulo tiene muchísimas enseñanzas, y no crean, hermana, me gocé una cosa maravillosa. El Señor nos manda a dedicarnos a Él, a consagrarnos a Él, a dar ejemplo, a guardar nuestro testimonio. Y si vemos a alguna hermana en alguna falencia de las que miramos, por favor, dirijámonos a ella con amor, ayudémosla y salgamos adelante. Hermana, que este corto mensaje haya sido de gran bendición para mi vida
y para la de ustedes. Que el Señor les bendiga, hermanitas. Amén. Amén. Gracias, Melvita. Bueno, otro reto más para nuestra vida cristiana. Señorita Ana Cristina, señora Ana Cristina, bienvenida. Gracias. Entonces, señora, le dicen a uno desde que uno se casa y, y suena raro. Pero bueno. Bueno, el libro de Levítico en total, digamos, en global, habla de la santidad, ¿verdad? Es como el gran tema de Levítico. Y sí se oye bien, ¿verdad? Levítico, gracias. Entonces, todos los temas, bueno, Melvita decía algo sobre la santidad, ¿verdad? La diferencia entre animales inmundos y animales limpios que el Señor mismo había dejado y puesto. Y ya vemos que ahí está el murciélago, ella lo puso. Y si hubiéramos seguido los consejos de la Biblia, no hubieran pasado mucho del COVID. No, mentiras. Pero como decía ella, pues hay cosas raras que la gente come y uno dice, ¿cómo es capaz, no? Pero ya pasando a lo demás que nos concierne, Levítico habla de santidad. Y vamos a ver en primer lugar un versículo en Malaquías capítulo 3. Yo sé que Malaquías está por allá entre todos los profetas menores, ¿verdad? Es el último de los profetas menores, entonces un par de páginas antes de Mateo está Malaquías capítulo 3. Y hay un versículo allí muy, muy interesante. ¿Ya estamos allí? Malaquías capítulo 3. ¿Listo? El versículo 6 dice, porque yo, Jehová, ¿qué dice allí? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Este versículo es impactante, la verdad. Dice, yo Jehová no cambio. Por esto no habéis sido consumidos. Y es la gracia de Dios que ha existido desde el primer capítulo de Génesis y que sigue existiendo aún después de que terminaba Apocalipsis de escribirse en nuestros días. La gracia del Señor es la misma y el Señor no cambia, ¿verdad? Y bueno, ustedes pensarán que no tienen mucho que ver con el tema. Vamos a Levítico capítulo 12. Nos habla algo de mujeres. Si estamos entre mujeres, hablamos de cosas de mujeres. Y esto es algo de cosas de mujeres, ¿no? Levítico capítulo 12 habla de cuando la mujer pues ha tenido un hijo, ¿verdad? Y tiene, pues las que hemos tenido hijos sabemos que después de los hijos tiene un periodo de regla un poco irregular, pero allí hay un periodo de regla y dice que, bueno, vamos a ver, que cuando haya tenido un varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Entonces allí está la cuarentena, ¿verdad? Todos decimos de dónde salió. Bueno, aquí está mencionada la cuarentena, ¿no? 7 más 33 son 40. Luego dice que cuando tiene una mujer, una hija mujer, nace niña, entonces es el doble de antes de llegar al templo a ofrecer por su purificación y 66 días. Entonces me dice mi esposo, no piensen que esto es un machismo, no. Imagínate que la niña requería más cuidados, entonces el Señor planificó el doble, ¿no? Y es una opción. Entonces, el Señor sabe por qué hace las cosas y hay algunas cosas que no les tenemos como una explicación clara. Y podríamos decir, bueno, ¿por qué una mujer queda inmunda cuando tiene un hijo si el Señor dijo, fructifíquense y multiplíquense? Si el Señor dijo, llenen la tierra, o sea que la voluntad de Dios no era tener uno o dos, sino multiplicarse, por lo menos 2 por 2, ¿no? Bueno, lo que sea, pero más el Señor, la idea era llenar la tierra. Entonces, ¿y por qué uno dice, por qué al tener un hijo una mujer queda inmunda?
Y luego dice que había que ofrecer un sacrificio para, digamos, terminar este tiempo, ¿verdad? Al octavo día tenían que ir al templo para circuncidar al niño y para ofrecer por la purificación de la mujer. Y allí dice, pues, las opciones, ¿verdad? Si vemos en Lucas capítulo 1, María, cuando Jesús cumplió 8 días de nacido, María fue al templo y ofreció exactamente lo que dice allí. Y es interesante, dice, ofrecieron lo establecido por la purificación de los dos, o sea, por el niño y también por María. Entonces es algo interesante y es algo que está allí en la Biblia. Y sabemos que todo lo que está en la Biblia nos sobra. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, nosotros muchas veces leemos estos pasajes y decimos que será inmundo, y uno dice, ¿por qué una mujer es inmunda si la regla es algo natural? Y es algo que nosotros pensamos que ser inmundo es equivalente a pecado, y no es así. Ser inmundo no es que la persona haya pecado, el pecado es una cosa, y obviamente queda inmundo, pero el ser inmundo por algunas otras razones es una cuestión ceremonial para acercarse a Dios. Como decía Melvita, no es lo mismo. Es cuestión de ceremonial, es inmundo ceremonialmente delante de Dios. ¿Sí? No es que haya pecado. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces la mujer, por estas cuestiones naturales, quedaba inmunda y debía ofrecer su purificación. El Señor no cambia, ¿no? Como vimos en Malaquías, ¿verdad? El Señor es santo y esto no cambia. De hecho, allá en Primera de Pedro, en capítulo 1, en versículo 16, dice justamente, porque escrito está en uno de los profetas, sed santos porque yo soy santo. Y nosotros en este periodo que llamamos de gracia, porque antes también había gracia, ¿verdad? Entonces, en este periodo nosotros decimos, no, en este periodo pues el Señor no es tan santo, ¿verdad? Y a nosotros nos parece que el Señor no es tan santo porque su gracia la vemos de una manera más tangible, quizás. Ellos se acercaban al monte de Dios y temblaban de miedo, ¿verdad? Como vimos en Éxodo, porque era una voz de trueno y era un montón de relámpagos y un montón de cosas eh, fuertes y la gente decía, no, por favor, me quiero alejar de esto. Y mandaron a Moisés, ¿no? Entonces, esto era como más tangible la santidad de Dios. Dios, aunque él hablaba con Moisés, unos días después él habló con Moisés de amigos, ¿verdad? Dios es santo y él muchas veces nos tiene que dejar claro que él es santo y que él no ha cambiado. Y es algo que nosotros debemos también tener muy presente, que el Señor no ha cambiado. Entonces, en el versículo 9 de 1 de Pedro 2 dice, ustedes son linaje escogido, son un real sacerdocio, son una nación, ¿qué dice? Santa, ¿verdad? Son un pueblo adquirido por Dios. Dice, ustedes son nación santa. Entonces, sería muy, muy bueno que nosotros seamos conscientes que Dios no ha cambiado, que su santidad no ha cambiado, que Él sigue siendo igual de santo. Que Él se haya querido revelar de una manera más personal a nosotros, no le quita nada de su santidad. Y este capítulo nos habla de cosas que nos pueden, digamos, manchar en nuestro caminar a la hora de acercarnos a Dios, ¿sí? Recordemos que no era por pecado, sino era ceremonialmente, o sea, no podían ir al santuario, no podían ir a ofrecer sacrificios porque estaban durante ese tiempo ceremonialmente impuros. Era una condición que no les permitía acercarse a Dios, no por pecado, sino por una condición, digamos, natural. Y que le toque el siguiente capítulo también habla del hombre y de situaciones que lo hacían inmundo, ¿no? Entonces uno dice, aquí no se salva nadie. Pues no, pero Dios es santo y es necesario que el que se acerca, ¿qué dice? Es necesario acercarnos a Dios de una manera digna, ¿verdad? De una manera teniendo muy presente y muy en cuenta que Dios es santo. No sé si recuerdan, lo seguro que sí, el capítulo en 1 Corintios 11, que leemos muchas veces en la cena. 1 Corintios capítulo 11, leemos desde el 23, ¿verdad? Nosotros muchas veces leemos desde el 23.
y leemos hasta el 26. Pero ¿qué dice el 27? ¿Han leído el 27? Dice, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, sea culpable. Y dice el 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, juicio come y bebe para sí. Y ahí sigue hablando, ¿no? Pero dice 2 veces comer y beber indignamente. Y esto tiene que ver con la conciencia con la que nosotros nos acercamos al Señor. Hay algo tan sencillo como, miren, eso es algo cómico que pasa, bueno, lo he visto en México. Pues yo no sé si aquí pasa, pero yo en México lo vi en varias ocasiones. Que las personas llegan a dar ofrenda y dan un billete de 50 y le dicen, mire, yo quería dar 30, me devuelve 20, por favor. Entonces la persona mete el bolsillo, ay, no traje suficiente, entonces, ¿sabe qué? Me devuelve, porque necesito para el bus, necesito para esto, para lo que sea. Pero ese acto tan cómico habla de la falta de preparación, ¿verdad? Yo dispongo para el Señor 30, entonces yo busco que tenga los 30 y los eche. ¿Por qué? Porque no puede saber mi mano izquierda lo que hace la derecha. ¿Verdad que sí? Eso es algo de disposición que no es pecado, pero que delante del Señor es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque es algo que no lo hemos preparado y son cosas sencillas, ¿no? Pero como les decía antes, el Señor no ha cambiado y el Señor es santo y todavía es santo. En nuestro vestido, ¿cómo está nuestro vestido? ¿Cómo vamos como mujeres? Sabemos muy bien que podemos vestir muy bien una camiseta decente o una camiseta apretada o una camiseta escotada o una camiseta de tira. Perdón, yo no confío en ir a la cena, bueno, a ninguna reunión con tirita. ¿Por qué? Porque es que no voy a la reunión. Sin ser pecado es algo que no está bien delante de Dios, porque no estoy honrando y agradando a Dios con lo que estoy haciendo, ¿verdad? Son cosas, detalles que nos hacen, digamos, ceremonialmente impuros. No es que haya un juicio y entonces como nada había view, ¿verdad? Que cayeron directamente. Pero nosotros tenemos que ponernos frente al espejo antes de salir a la reunión y decir, ¿voy bien para la reunión? Claro, muchas veces uno dice, no, pues es que en la calle hago lo que sea, pero es que en la calle también me ven, también me encuentran. ¿Será que en la calle también se dan cuenta que yo soy cristiano? ¿Verdad? Y son muchas cosas, detalles que nosotros hacemos o dejamos de hacer que no expresan de nuestra parte que estamos reflejando la santidad de Dios. Entonces, ¿se puede o no se puede? Como decía Melvita el pantalón, se puede, se debe delante de Dios, es otra cosa, ¿no? Y como decía ella, sin juzgar a muchos, todos tenemos que evaluarnos delante de Dios, pedirle a Él que nos dé sabiduría, pedirle a Él que nos ayude a ser conscientes de lo que estamos haciendo, que muchas veces hacemos las cosas para vernos, pues ustedes todos saben que yo canto, entonces pues me gusta mucho cantar, entonces, ¿por qué lo hago? Esas son motivaciones. Yo puedo servir al Señor allá y parecer la más espiritual de todas y mi corazón está lejos de Dios. No es para agradar a Dios. ¿Sí? Eso me hace, digamos, no ser consciente de la santidad de Dios delante de la cual yo estoy. Bueno, ahora vivimos en su presencia, no nos podemos escapar ahora de la presencia de Dios, pero tenemos que ser conscientes que el Señor es santo. Y Él es santo en todo momento. Entonces esto nos lleva a nosotros a una evaluación constante. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? Como les decía antes, si vamos a la reunión, entonces, ¿cómo me veo? ¿Será que estoy agradando a Dios con lo que hago? ¿O quiero llamar la atención, buscar novio, verdad? Como decía antes Melvita, ¿no? El Señor es cómico. Cuando yo conocí a mi esposo, a mí me gustaba mucho usar faldas largas porque en España hacía mucho frío y a veces me ponía dos o algo porque hacía mucho frío. Y entonces todos decían, ay, es que esta Cristina como viste, y yo decía, a mí me encanta porque yo no tengo frío. Y cuando conocí a mi esposo, alguien le hizo ese comentario. Y yo, si me conocí así. Y ya poco a poco, pues uno también tiene que agradar al esposo, ¿no?
Pero cuando vamos a la reunión, tenemos que ser conscientes a dónde vamos, qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, hay muchos versículos, pero nosotros debemos ser constantemente, todos los días, conscientes de que Dios nos dice como un mandato, sean santos, porque yo soy santo. Tú eres mi hijo, tú eres mi nación santa, tú eres el pueblo santo que yo compré con mi sangre. Tú eres santo porque yo soy santo. Y cuánta falta nos hace muchas veces ponernos frente a un espejo y decir cuánto estoy reflejando de esta santidad de Dios, ¿verdad? Como les decía, en Levítico no habla de tanto de un pecado, o sea, tener la regla no es un pecado, pero sí le hacía a una mujer del pueblo de Dios ceremonialmente santa, impura, perdón, ¿sí? Es como el cerdo, el Señor lo limpió, ya lo podemos comer, y el pescado también, menos mal, pero ceremonialmente esto era una regla para el pueblo de Dios que hacía una persona impura por haber comido un animal impuro. ¿Sí? Entonces, tenemos que ponernos, digamos, en nuestro contexto, qué es lo que debemos hacer para reflejar la santidad de Dios. Quizás el Señor ya no nos pida que no comamos camarones, pero nos pide que nos vistamos decorosamente. Quizás el Señor ya no nos pide que, pues, otras cosas. Por ejemplo, en México es mucho más evidente los sacrificados a los ídolos que aquí. De hecho, yo esta parte la entendí en México. En México tienen el culto a la muerte y ellos ponen un altar, le ponen dulce, le ponen comida, le ponen un montón de cosas y luego esos dulces los reparten y luego reparten y yo no entiendo, o sea, uno no entiende como realmente qué está sacrificado a los ídolos, pero allí está muy claramente algo sacrificado a los ídolos. Y entonces de eso te comparten y tú como, gracias, lo recibo y lo guardo y por aquí salió, ¿no? Pero es muy difícil mantener, por ejemplo, los niños fuera de eso, mantener que ese día hicieron tamales, que ese día te invitan a comer cualquier cosa y es complicado, pero es algo que el Señor sí nos ordena directamente, hagan eso. En nuestro caso no tenemos problema con ser impuros por la regla ni por tener hijos, pero el Señor nos pide otras cosas. Que dice Primera de Pedro respecto a la mujer, que su conducta sea casta, sea respetuosa, ¿verdad? Y sus vestidos sean de buenas obras. Todas estas cosas que sí entendemos que el Señor nos manda directamente y nos manda, o sea, es una orden, sean santos, porque yo soy santo. Entonces, esto habla de la forma en que nos acercamos a Dios, ¿verdad? Ellos iban al templo, allá estaba la presencia de Dios. Nosotros vivimos en la presencia de Dios. Entonces, ir al templo es levantarse, despertarse, estar en casa, salir al trabajo, volver, estar en el bus. Eso es ser santo. Entonces, eso es estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, en la presencia de Dios, o sea, todo el tiempo debemos ser santos, porque el Señor es santo. Entonces, hace 8 días Aide mandó un video, no sé si a ustedes lo vieron, al grupo de allí de Bucaramanga. Ese video es muy interesante porque te pregunta, ¿por qué el Señor tendría que dejarte entrar al cielo? ¿Tú te imaginas que por nuestras reglas pudiéramos entrar al cielo, donde está Dios santo? No, ¿verdad? El Señor tuvo que poner las reglas Él y hacer Él lo necesario, lo suficiente para poder nosotros estar en su presencia, donde un Dios santo, ¿verdad? Donde está un Dios santo. Entonces, que todo esto nos sirva de reflexión para constantemente estarnos evaluando, constantemente estarnos preguntando si lo que estoy haciendo agrada al Señor, si lo que estoy haciendo refleja al Dios Santo, si lo que estoy haciendo cumple este mandato de ser santos porque yo soy santo. Y si nos hace ver frente a los de fuera como de la nación santa. ¿Sí? Somos de la nación santa, somos real sacerdocio. Entonces, ¿será que los de afuera pueden ver esto? Miren, yo tengo una situación aquí difícil en la casa y es que el vecino de abajo fuma y nos perfuma toda la habitación donde estamos nosotros. Entonces uno tiene varias opciones. Uno es decirle cada vez que eso está mal.
quejarse, poner demandas y esas cosas, porque es un lugar compartido, es un lugar público. Si yo le fuera a hablar del Señor, ¿qué me va a decir? Todas las veces que usted me demandó, todas las veces que usted, solo por eso. Eso es complicado, ¿verdad? En una situación natural y normal de la vida diaria, ¿no? Lo mismo, uno va manejando, se le atravesó una moto, la otra moto, el carro, no sé qué, y uno puede ponerse a gritar y hacer gestos y hacer de todo. Pero el Señor está conmigo y yo estoy en su presencia todo el tiempo. Y el Señor me manda a hacer tanto, conducirte con coherencia, conducirte pues, con santidad al final, ¿verdad? Con buen testimonio todo el tiempo en nuestra peregrinación. Entonces, son situaciones naturales que el Señor nos pide que seamos santos todo el tiempo, ¿verdad? El Señor no cambia y por su misericordia no hemos sido consumidos. Quizá esto nos ayuda a reflexionar mucho y a tener muy presente el Señor es santo. A veces solo decimos es amor, solo decimos que es perdón, pero se nos olvida que es santo. Todavía es santo. Sigue siendo santo. Él no cambia. El mismo Dios que asustó a todos los israelitas allá es el mismo Dios que está con nosotros y es el mismo Dios al que le servimos y es santo. Mi Cris se congeló. No sé si terminó. ¿Ahora sí? ¿Hola? Ahora sí. ¿Me oye? Ah, bueno, no sé dónde me quedé, pero esto lo estaba terminando. El Señor nos ayuda a ser conscientes todo el tiempo de su santidad. Amén. Amén. ¿Hola? Sí. Gracias, Cris. Amén. Bueno, hermanas, tenemos como mujeres tantas cosas que ponerle atención. Como hijas de Dios. Como hijas de Dios. Que el Señor nos ayude en esto. Lo digo con conocimiento de causa. No es fácil. No es fácil someter tantas áreas de nuestra vida como mujeres a nuestro Señor, que sea de verdad el Señor de nuestra vida. Que el Señor nos ayude en esto. Hermana Ana, ¿le gustaría despedir la reunión con una oración, por favor? Nuestro Dios y Padre, te damos gracias que podemos encomendar nuestras vidas a ti. Damos gracias, Señor, que no estamos solos. Damos gracias que tú eres grande, todo sabio, todo lo sabe. Damos gracias, Señor, que podemos andar contigo, de la mano contigo, conscientes de tu ayuda siempre, tu presencia con nosotros. Y, Señor, queremos que haya más fidelidad de parte nuestra a ti, para darte de nuestro corazón y amor, de nuestro tiempo, y no distraernos tanto con las muchas cosas. Damos gracias, Señor, por tu interés en nuestra vida. Y otra vez nos encomendamos a ti en estos días y meses, el tiempo que queda para nosotros estar acá. Damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mis amadas, para el próximo miércoles, Dios mediante, tenemos capítulos 13 y 14. Quedo pendiente de quién el Señor le muestre para tomarlo. Por favor, ojalá me avise de acá el viernes, sino para tener un plan B. Entonces, que el Señor las ayude, las guarde en este resto de semana, sean muy bendecidas y que rumiemos
todo lo que aprendimos hoy. Les comparto por el grupo las compañeras de oración. Son las 8:20. Tenemos ahorita otra reunión, entonces no les doy por eso ahorita la lista, pero por el grupo ahorita más tarde me comprometo, se las paso antes de irme a dormir. Que el Señor las bendiga. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Bueno, el Señor les bendiga, hermanas. Espero que les haya Bien, gustado el hermanas, paseo buenas por el noches. zoológico. Gracias, Mucho. teníamos años de no Gracias, vernos. gracias. Oye, hermana Melba, yo es que noche. había ido antes al Hermana zoológico. Arbelia, qué bueno haberla tenido. La Marita Bárbara. Barbarita, Bueno, buenas estaremos noches, orando por hermana Carlos Melba. Iván. Hola, Amén, Mariana. amén. Les estaré contando lo que Gracias, pase. Barbarita. Hola, mi amor. ¿Qué más, Mariana? Buenas noches. Hola, Luisita. Hermanita Bárbara. Buenas noches. Buenas noches. Noches, Chao, hermana. hermanita Doris. Hermanita. Hasta luego, hermanas. Chao, Silenita. Chao, Mayrita. Gracias. Chao, bebé. Hermanitas. Chao, hermana Celina. Chao. Chao, chao. Chao, hermanita Ninfa. Chao, hermana. Gracias. Hermana. Hablamos, chao. Chao, Dorisita. Que descansen. Hermanita, gracias. Chao. Chao, hermana Celina. Chao, chao. Chao, chao. Las voy a cerrar. Chao, chao. Chao, chao.